per se, ¿bien? Pero existen muchos mecanismos para minimizar y manejarlo. Esto comienza con la interrupción del mecanismo y tratamiento de la lesión. Sin embargo, es esencial la intervención temprana y adecuada en el punto de la lesión y en el lugar donde se produce el trauma, ¿bien? Que es un poco de lo que les venía hablando. El control adecuado del dolor en el momento agudo me disminuye las posibilidades de que el paciente desarrolle un síndrome de dolor crónico y disminuir el estrés postraumático. Los pacientes que experimentan una gran sensación de dolor, una grave sensación de dolor, quedan con estrés postraumático, ¿sí? Hay muchos pacientes que necesitan después de terapia para poder mitigar ese estrés que genera el dolor, ¿bien? Y como lo vamos a ver a lo largo de la charla, muchas veces, o en la mayoría de veces, esto se puede disminuir haciendo yo un tratamiento oportuno haciendo un tratamiento oportuno del dolor, ¿bien? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, hay que evaluar el dolor, ¿bien? Y considerar principalmente el estado de conciencia, pues yo necesito saber cuánto le duele a mi paciente, tengo que saber cuál es su estado de conciencia, ¿no? Entonces, las escalas del dolor, sobre todo para los pacientes que están conscientes y me pueden identificar, que ahora lo vamos a ver, y si mi paciente no está consciente, ¿sí? Inferir o suponer que puede estar sintiendo dolor a través de signos de activación simpática, ¿sí? Taquicardia, hipertensión arterial, midrasis, gestos faciales, quejidos, lagrimeo, diaforesis. ¿Les ha pasado alguna vez de intubar a un paciente y ver por ahí cómo le cae una lágrima? Es dolor. Claramente hemos fallado en el tratamiento previo para inducir esta intubación orotraqueal. ¿Bien? Entonces, vamos a considerar el contexto del paciente, la edad del paciente, si tiene condiciones extras como el embarazo, si mi paciente es de edad avanzada, si mi paciente es insuficiente renal crónico, si mi paciente es insuficiente hepático, qué grado de insuficiencia tiene, de acuerdo a la elección que voy a hacer, ahora más adelante lo vamos a ver, y estado de shock, por ejemplo, que también disminuyen la activación o disminuyen el tratamiento del dolor, porque claramente al estar el paciente en shock no tengo un buen sustrato como para que ese analgésico actúe. Bien, el Colegio Americano de Cirugía, Comité de Trauma, la Sociedad de Anestesia Americana, han desarrollado e introducido este concepto de la curva multimodal del tratamiento del dolor. ¿Esto qué quiere decir? Que mi paciente debe, como les venía diciendo, recibir tratamiento analgésico en las diferentes fases por las cuales atraviesa cuando se expone a esta noxa, sea cual sea. Desde el momento prehospitalario, ¿sí? Hasta el seguimiento y alta hospitalaria. Y no tan solo eso, sino de que, porque mi paciente, yo trate en el prehospitalario ese dolor con, por ejemplo, un analgésico no esteroideo, como algo muy básico, no quiere decir que porque esté en el medio extrahospitalario sea el tratamiento de elección, sino que aunque yo esté en el medio extrahospitalario, debo de ofrecerle el mejor tratamiento de acuerdo al dolor que sienta. ¿Está? Entonces, escalas del dolor hay muchísimas para pacientes en estado de sedación, en ventilación mecánica, aquellos pacientes que empiezan un weaning de drogas para ir despertándose, para saber si está el paciente dolorido o no, pero la realidad es que en el departamento de emergencia no hay mucho descrito, ¿bien? ¿Qué es lo que usamos siempre? Lo que usamos todos, la escala verbal del dolor, que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y se utiliza internacionalmente. Es esto que es tan fácil y tan práctico como preguntarle a mi paciente, del 0 al 10, ¿cómo clasifica el dolor? Si 0 no le duele absolutamente nada y si 10 es el peor dolor o la peor sensación que ha sentido en su vida manifestando ese dolor. ¿Bien? Y así lo clasificamos. Del 1 al 3 en leve, del 4 al 6 en moderado y del 7 al 10 en un dolor severo. Fíjense cuán importante es esta clasificación que en países como México, en donde el servicio de atención prehospitalaria no es medicalizado, es decir, depende de técnicos en emergencias, esto cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque para un paramédico de la Cruz Roja Mexicana, cuando un paciente manifiesta un dolor en la escala del 6 en adelante al 10, es un paciente de cargar y llevar. Esto quiere decir que si el paciente manifiesta dolor porque tiene una uña encarnada y le duele 8, o tiene un dolor de pecho y le duele 8, para el paramédico es un paciente de cargar y llevar. Lo tengo que poner en la ambulancia y lo tengo que trasladar al centro de salud adecuado, ¿sí? Que es el que regula como es el centro de mando, en este caso del servicio de atención prehospitalaria. Entonces, guiarnos siempre por esta escala, que en el caso de que mi paciente esté consciente, como decía hace un rato, es la mejor para clasificarlo. Bien, entonces todo empieza en el prehospitalario. Nuestros pacientes generalmente, o en la mayoría de las veces, su noxa
se exponen al dolor en el trauma en el medio prehospitalario, ¿no? Y entonces, esto ya se los había dicho hace un ratito, esto de que independientemente de que yo dé atención en el prehospitalario, tengo que ofrecer el tratamiento que mi paciente necesita. ¿Bien? ¿De qué va a depender cuál es el tratamiento analgésico que mi paciente necesita o que yo le puedo brindar? Primero, de la preparación del médico, porque si yo tengo un maletín donde estoy estoqueado de ketamina, fentanilo, morfina, dexmedetomidina y no sé utilizarlo, el paciente no lo va a poder recibir. O sea que lo primero que entra en juego acá es cuán preparados estamos para tratar el dolor. ¿Bien? Y lo segundo, claramente, son los recursos. ¿Está bien? Porque en nuestro país, creo que de forma global, tenemos muy pocos recursos para tratar el dolor en el medio hospitalario y en el medio extrahospitalario, sin duda. Nosotros en AEDO, para que nos den una ampolla de ketamina, tenemos que hacer una declaración jurada, la tengo que firmar yo, la tiene que firmar el jefe de emergencia, el jefe de... Imagínense para que ustedes, lo que hacen atención extrahospitalaria, les den una ampolla de ketamina para que tengan en el bolsillo, y ahora vamos a ver, imposible, ¿no? Que además, que ahora lo vamos a ver, como analgésico es el del Lexco. Bien, ahora vamos a ver el porqué. Lo mismo que el fentanilo en dosis seguras es un opioide que es tremendamente efectivo en el tratamiento del dolor. Bien, sin embargo, para que por ahí podamos tener una ampolla de ketamina en el maletín, pasa exactamente lo mismo, ¿no? En cuanto a la ketamina, que les decía, lo vamos a hablar ahora, creo que si me preguntan a mí cuál es el analgésico de elección o cuál es el analgésico ideal en el ámbito extrahospitalario y en el ámbito hospitalario, y tengo que decirle que es la ketamina, ¿sí? No modifica el estado hemodinámico del paciente, por el contrario lo favorece, no interviene sobre el centro respiratorio, por lo tanto mi paciente, si tiene comprometida su ventilación o su vía aérea por el estado previo, no lo voy a empeorar con la ketamina, o si no lo tiene tampoco lo voy a desmejorar, y puede ser utilizado por cualquier médico o por cualquier personal que no tenga tanta experiencia, ¿sí? Esto mismo es lo que sucede, también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con esto de si mi personal o la persona que está encargada de administrar el analgésico está preparada para resolver las principales complicaciones que da este analgésico, ¿sí? Porque si mi personal no está en condiciones de acceder a una vía aérea porque se deprimió por el uso del fentanilo, entonces claramente no voy a permitir que el personal use fentanilo en el medio extrahospitalario. Bien, sobre todo en el extrahospitalario. Bien, en cuanto al trauma y al dolor en el medio extrahospitalario, esto es una férula de Thomas. Esto es un dispositivo que está en uso desde la Primera Guerra Mundial. Bien, entendido como el concepto en donde al yo tener un paciente que tiene una extremidad fracturada, uno de los principales preceptos es la inmovilización y alineación del miembro. Bien, los soldados lo utilizaban en la guerra. Este es un estudio que se hizo en Miami, donde interesó a 130 pacientes, 170 pacientes, si mal no recuerdo, de los cuales solamente 30 tenían lo que hicieron fue estudiar la fractura de fémur, ¿sí? Era fractura de fémur sin otro tipo de lesión. O sea, mi paciente tenía un trauma exquisito en el fémur. Se hizo desde el año 2007 hasta desde el año 2008 al 2013 y fue publicado en el 2017. Pacientes solamente con fractura de fémur, sin ningún otro tipo de lesión. Y de estos, como les decía, creo que el 80% eran traumas cerrados y el resto eran traumas abiertos. ¿Ellos qué midieron? Bueno, la efectividad de la férula de Thomas, que en la actualidad es un elemento que sigue a disposición para los servicios de atención prehospitalaria en Estados Unidos. ¿Bien? ¿Qué es lo que vieron? Que el 65% de los pacientes en los cuales se implementó la férula de Thomas disminuyó la mortalidad en un 65%. Y le fue mejor, por supuesto, a los pacientes que tuvieron un trauma cerrado y no un trauma abierto, porque claramente tuvo que ver en cuanto a la cinemática del trauma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precepto de esto de la inmovilización en el miembro fracturado? Nosotros vemos mucho en el hospital, ¿sí? Como por ejemplo el paciente que les mostré al principio. Alinear, volver a posición anatómica, ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Lo saben? Cuando yo alineo y tracciono y dejo al miembro en posición anatómica, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Alguien que se anime? ¿O qué disminuyo si hago eso? El compromiso, el riesgo de tener comprometidas estructuras nobles, tanto arteriales, venosas o nerviosas, ¿sí?
Si yo tracciono y alineo, disminuyo esa complicación y disminuyo también el riesgo de hemorragia en el trauma. ¿Bien? De la única forma que yo tengo contraindicada esa movilización es que mi paciente se oponga. Que me diga no y quiera correr la pierna, porque le duele más aún de lo que está sucediendo en el momento. Si no, tengo que alinear, traccionar e inmovilizar. Y además de eso, si yo no alineo, tracciono e inmovilizo, no voy a poder usar el material que tengo, porque las férulas no vienen diseñadas para miembros con rotación externa. Las férulas son rectas y vienen diseñadas para poner un miembro alineado. Por lo tanto, hay que usarlo así. ¿Bien? Obviamente que si el paciente tiene un trauma grave y necesito trasladarlo con urgencia, el miembro, en este caso, queda en un escenario secundario. Si yo tengo un paciente con un neumotórax hipertensivo, con un taponamiento cardíaco, con un shock hemorrágico a expensas de un trauma cerrado de abdomen y una fractura de fémur, y me va a llevar tiempo inmovilizar esa fractura de fémur, tengo que trasladarlo de forma rápida al hospital. ¿Bien? En la condición en la que esté. Entonces, en el departamento de emergencias, ya vamos de la parte prehospitalaria, y en el departamento de emergencias existen muchas, o en el mundo descritas muchas opciones terapéuticas para el dolor, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar de cuáles son aquellas que tenemos en nuestro medio, con las que contamos en nuestro medio, ¿no? Nosotros como, no sé, clonidina no tenemos en nuestro medio para tratar el dolor, ¿bien? Entonces, antiinflamatorios no esteroideos. Inhibidores competitivos de la ciclooxigenasa, enzima que media la bioconversión del ácido araquidónico en prostaglandinas inflamatorias. Esto es a nivel de la noxa, ¿sí? Es el primer eslabón de la cadena de dolor. Por lo tanto, si yo ofrezco un simple AINE a un paciente, en el caso que lo tenga indicado, ya estoy inhibiendo la cascada proinflamatoria. Por lo tanto, si yo inhibo la cascada proinflamatoria, estoy empezando a detener toda la síntesis, por así decirlo, del dolor, de la cadena del dolor, ¿no? La mayoría de estos analgésicos intervienen no a nivel selectivo de la COX-1, sino inhiben la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es la que justamente interviene en todo lo que es el sistema protector gástrico. Por eso es que decimos que los antiinflamatorios no esteroideos predisponen las hemorragias digestivas. ¿Bien? A diferencia de los COX-2, que son más selectivos, y en nuestro medio tenemos uno que es el que mejor resultado ha dado porque han salido mucho al mercado, pero se han tenido que suspender. ¿Saben cuál es este COX-2? ¿Saben cuál es? El heterocoxib, exactamente, que anda mucho mejor, sobre todo en el dolor de origen óseo, ¿sí? A los traumatólogos les gusta mucho el heterocoxib porque alivia mucho a los pacientes, ¿bien? Bien, esas son las dosis. De esto a saber, el ibuprofeno, el ibuprofeno y el ketorolac son los mejores tolerados, y el ibuprofeno sobre todo cuando se pasa, cuando lo tenemos en presentación endovenosa y lo podemos pasar en goteo constante, ¿sí? Y el COX-2, el heterocoxib, como les decía, de 30 a 90 miligramos, dosis máxima 120. Bien, acetaminofén, paracetamol. Creo que si me preguntan a mí como opción terapéutica de tratar el dolor en la escala leve, es el mejor, ¿sí? Tiene prácticamente nada de contraindicaciones. Lo único que tengo que tener en cuenta es la insuficiencia hepática e incluso la insuficiencia hepática grave, porque la insuficiencia hepática moderada está descrita que puedo disminuir hasta la mitad de la dosis. O sea que mi paciente, si tiene una insuficiencia hepática clasificada como moderada, puede utilizar paracetamol. ¿Bien? Y lo mismo, creo que de los más nobles, porque como les decía recién, además de poder, igual que el ibuprofeno, tener mejores resultados cuando lo goteo de forma continua durante todo el día, me eleva mucho el potencial de acción, hace una buena sinergia con los opioides leves y los opioides, los leves y los, ¿cómo es? Y lo mayor, claro, son leve y fuerte, gracias, leve y fuerte. Me potencia la sinergia, me potencia el mecanismo de acción, por lo tanto voy a necesitar de menos opioides porque estoy administrando paracetamol. ¿Bien? Bueno, tramadol, hablando de opioides débiles, ¿sí? Actúa a nivel central, agonista puro de los receptores selectivos de opioides y está indicado en dolores moderados y severos. Ahora lo vamos a ver más adelante. De 50 miligramos cada 4 horas y fíjense que la dosis que tenemos del tramadol es elevadísima, hasta 400 miligramos días. La contraindicación es intoxicación aguda con aquellas sustancias que puedan producir depresión del sistema nervioso central, como son el alcohol y los hipnóticos, y, como les decía hace un rato igual, la alteración hepática o renal severa e insuficiencia respiratoria severa. No deja de ser un opioide, no deja de trabajar
no estamos salvos de que nos inhiba el sistema respiratorio. Por lo tanto, si no me quiero complicar con la ventilación de mi paciente, no sería la primera opción, no debería utilizarlo. ¿Bien? Fentanilo, creo que es el que más tenemos, el que más estamos acostumbrados a trabajar. Creo que cuando un paciente ingresa a la guardia con mucho dolor, si inmediatamente no alivia con los antiinflamatorios, que generalmente es lo que tenemos a disponibilidad, creo que el fentanilo, en el caso de muchos, debe ser la primera opción. ¿Bien? La dosis es muy amplia, ¿sí? Podemos llegar de 25 a 50 microgramos cada 30 o 60 minutos, una gama hasta 2 gamas kilo. ¿Bien? Y del fentanilo lo que tengo para decirles es que es una medicación muy segura, ¿sí? Es muy segura, no produce en dosis seguras depresión del sistema respiratorio. Los pacientes se ven muy beneficiados, es instantáneamente el alivio del dolor. Nosotros lo vemos mucho cuando por ahí, no sé si les pasa que tienen que hacer la hipnosis para la reducción que tiene que hacer el traumatólogo, porque tiene un hombro fuera de lugar, porque tiene una cadera fuera de lugar. Hacer la inducción acompañado del propofol, por ejemplo, con fentanilo, eso coadyuva al tratamiento analgésico, ¿no? Y el paciente se ve muy beneficiado con el uso del fentanilo. Nosotros, por lo menos, o en los ámbitos donde yo laburo, donde trabajo, es el opioide que más utilizamos y el que más acostumbrados estamos, porque la realidad es que no tiene prácticamente ningún efecto adverso, ¿bien? Bien, y la ketamina, como veníamos hablando, utilizada en tanto el dolor de moderado a severo, como les decía, no produce nada de acción sobre el sistema respiratorio, no actúa a nivel hemodinámico, por lo tanto lo favorece. Es la primera elección a tener en cuenta si la tengo en disponibilidad, tanto para el tratamiento del dolor, como también, por ejemplo, para una secuencia de intubación rápida, que ayer lo veíamos en el taller que tuvimos de práctico de Vigiar en el trauma, ¿no? Es un anestésico muy noble, lo único que puede producir es un poco de disociación, el paciente puede alucinar, por lo tanto es importante que le expliquemos que le vamos a administrar ketamina y que puede tener alucinaciones. De hecho, los pacientes mismos refieren, si uno les dice que puede llegar a tener alucinaciones, se quedan tranquilos y después el efecto dice, Doc, tuve una alucinación, pero menos mal que me lo dijo, yo estaba tranquilo porque sabía que iba a alucinar, ¿no? De elección, ¿sí? Y además potencia el efecto de los opioides. Por lo tanto, si yo puedo administrar ketamina asociada a opioides, no voy a requerir de más dosis de opioides por el efecto de la ketamina. Gran perfil de seguridad. La dosis es de 0,3 miligramos en bolo. Fíjense que es un poco más baja que la dosis que voy a utilizar en la inducción para la intubación, ¿sí? En la secuencia de intubación rápida. Tiene una efecto de duración de 10 a 15 minutos. Y puede utilizarse en pacientes con trauma de cráneo porque tiene poco efecto sobre la PIC. Esto era algo lo que al principio, cuando por lo menos con Juan empezamos la residencia, nos decían que la ketamina estaba contraindicada porque aumentaba la presión intracraneal, es decir, porque estaba contraindicada en el paciente con trauma de cráneo. Bueno, no está comprobado, se puede usar tranquilamente en el paciente con trauma de cráneo. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para el tratamiento del dolor? Tratarlo, empezar. Si estoy en el medio extrahospitalario, fíjense que los pacientes se benefician con que los inmovilicemos. ¿Bien? Una vez me pasó no hace mucho, un paciente con una fractura de tibia, cabalgada, con deformidad del miembro, vía periférica, diclofenac de forma rápida, fentanilo e inmovilización, alineación y férula. Cuando vamos a poner la férula pinchada. ¿Qué hicimos? Tubo de oxígeno, conectamos una cánula y hicimos el traslado con la férula con administración constante de oxígeno. El paciente llegó al hospital con la férula inflada, el miembro inmovilizado y sin sentir dolor porque encima había recibido opioides. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que muchas veces lo que sucede es que también tiene que ver mucho no con los medios, sino con las ganas de trabajar que tiene uno, ¿no? Porque me decís, che, el hospital está 10 minutos, vamos a cargarlo, vamos a llevarlo a ver si tiene otra cosa. Y por ahí nos olvidamos o no intentamos trabajar y tratar sobre el dolor del paciente, ¿sí? ¿Existe algún algoritmo ideal para analgesia en el trauma? La realidad es que no está descrito, no hay nada que nos diga, miren, vamos a empezar así, vamos a empezar así, vamos a hacer con una cosa, vamos a hacer con la otra. Justamente porque existe este precepto de decir, el analgésico que tengo que elegir es lo que requiera cada paciente, ¿bien? No obstante, de acuerdo a todo lo leído, vamos a dejar una pequeña guía esquemática, como para que por ahí les pueda servir o no de ayuda.
Tenemos 517 seguidores, Casadei, en el Instagram. No, que no son nada. Síganos. Bien, algoritmo. Entonces, paciente traumatizado. Bien, vamos a considerar el contexto del paciente. En el caso de que el paciente me pueda referir a algún antecedente de enfermedad, ya vamos a empezar ahí con la elección del analgésico, ¿verdad? Tratamiento no farmacológico, el primero. En otros lugares existen dispositivos de frío y calor para ir administrando, nosotros no los tenemos claramente, pero la inmovilización, la explicación es lo principal o una de las primeras medidas que tenemos que tener en el medio extrahospitalario, ¿verdad? Evaluamos el dolor sobre una escala. Señor, ¿cuánto le duele? Del 0 al 10. Entonces ya habíamos dicho, hasta 3 es leve, podemos empezar con, de primera línea, si tenemos acetaminofén, paracetamol. En un mundo ideal, que no lo es, ¿sí? Porque la realidad es que lo que me va a servir en el paciente en trauma es la presentación endovenosa del paracetamol, ¿no? Porque si yo tengo un paciente en trauma que todavía no sé si va a requerir una intervención quirúrgica, no puedo arriesgarme a decirle, toma el paracetamol, abrir la riñonera y darle un paracetamol oral, ¿no? Pero bueno, sepan que en el caso de tenerla, es la indicación de primera línea, ¿está? Y en segunda línea, los antiinflamatorios no esteroideos. Si el dolor es moderado, si va de 4 a 6, lo que puedo hacer es justamente sinergia, ¿sí? Es decir, combinar el acetaminofén, el paracetamol, con los antiinflamatorios no esteroideos. Lo mismo, si yo dejo un goteo constante de paracetamol a mi paciente, va a requerir menos aire, ¿sí? Por lo tanto, disminuyo las complicaciones que pueden presentar los antiinflamatorios no esteroideos. Opioides débiles como el tramadol y acetaminofén. De la misma forma, el acetaminofén potencia el efecto del tramadol, por lo tanto, mi paciente va a requerir menos opioides porque tiene colgado diario un goteo de paracetamol. ¿Bien? La ketamina, y después del dolor severo del 7 a 10, opioides fuertes como el fentanilo, y asociar además la ketamina al opioide, que era lo que venía diciendo, exactamente lo mismo. La ketamina lo que hace es potenciar el efecto del opioide y por lo tanto requiere menos dosis de opioide. Y si no responde al tratamiento, bueno, tenemos otras opciones como el bloqueo regional para el dolor. ¿Bien? Entonces, de nuevo, ¿qué de nuevo con el dolor? No hay mucho, pero muchos conceptos se van acoplando o se van acomodando en cuanto a la medicina de emergencias. Ustedes saben que el mundo hoy sufre mucho de estos famosos tiradores activos, sobre todo en Estados Unidos, ahora se ha puesto a moda en México, que no es más que una persona que llega con un arma de fuego a un recinto donde hay muchas personas, abre fuego y dispara avanzado. ¿Bien? El Colegio Americano de Cirugía, las sociedades americanas, el ejército y todas las fuerzas armadas de Estados Unidos han diseñado un curso, que es el TC3, no sé si escucharon hablar alguna vez, que no es más que enseñar a la persona que está a cargo de este grupo, es decir, a un miembro de una fuerza, cuáles son los cuidados inmediatos que debe aprender para poder tanto salvaguardar su vida como la de un civil, en este caso, ¿no? Fíjense, uso agresivo de torniquetes y vendajes hemostáticos para controlar hemorragias externas, técnicas mejoradas de reanimación con fluidos para heridos en shock hemorrágico, mayor énfasis en el posicionamiento de intervención quirúrgica para controlar una vía aérea en trauma, es decir, los preparan a estos efectivos de seguridad para que puedan hacer esta cosa. Y fíjense acá, analgesia en combate, más rápida, segura y efectiva, ¿sí? Es decir, a partir del 2020 introducen el tratamiento del dolor en la medicina de combate. ¿Cómo lo introducen? Cada efectivo de seguridad tiene en su pouch medicación bioral, ¿bien? Acetaminofén y meloxicam si el dolor es leve a moderado. A tener en cuenta, dentro de los grupos especiales hay gente que no está capacitada y hay otra que sí. En muchos lugares, como el SWAT, por ejemplo, de Los Ángeles, hay médicos que componen e intervienen en los grupos de fuerzas especiales. Por lo tanto, yo tengo un médico en el grupo infiltrado que es el que va a dar el apoyo en tanto a los caídos del equipo como al personal civil. ¿Bien? Pero si no, cada uno tiene medicación bioral. ¿Está? Acetaminofén, o sea, paracetamol y diclofenac. Ahora, si el dolor es leve a moderado y yo tengo un personal sanitario que puede ser médico o uno de los mismos efectivos policiales en este caso, o de fuerza de seguridad preparado en este tipo de protocolos, y el herido puede seguir combatiendo, piensen en una cosa, hay un concepto acá que no tiene que ver o no se amolda a lo que es nuestra vida, porque piensen que cuando un grupo especial de combate interviene en un lugar, no es la prioridad la persona herida.
La prioridad es que se termine de complementar la misión. Es decir, que si yo necesito asegurar un establecimiento, mi prioridad no va a ser mi compañero que está caído, sino terminar de asegurarlo. Bien, por lo tanto hay muchos cuidados que se van bajo fuego, bajo cobertura o en el lugar de extracción. Bien. Si el herido puede seguir combatiendo y el dolor es de leve o moderado, acetaminofén y meloxicam. Si el dolor es moderado a severo y el herido no está en shock, no está en distrés respiratorio y puede o no está en riesgo de sufrirlo en realidad, citrato oral de fentanilo transmucosa. Vienen unos parchecitos chiquititos que van entre el carrillo y la encía y el dispensador puede dárselo al herido y se puede dar hasta 2 dosis. Es decir, de un lado primero y a los 15 a 20 minutos, si no alivia el dolor, puede usarlo del otro lado, es decir, le da una segunda dosis. Si el dolor es moderado a severo y el herido está en shock o en distrés respiratorio o con riesgo de desarrollarlo, bien, porque por ejemplo, no sé, tiene una herida de arma de fuego en tórax, no voy a usar el fentanilo. ¿Qué voy a usar? La tan famosa y querida ketamina, que no me va a influir ni en el estado hemodinámico ni en el estado respiratorio del paciente. ¿Bien? Y del dolor moderado a severo, si el paciente no está en shock, no está en riesgo de sufrirlo, el fentanilo. ¿Bien? ¿Qué hay más? Enfoque multimodal del dolor. Ustedes saben que la ecografía en el departamento de emergencias es un dispositivo, es un elemento que ha llegado para quedarse. Cada vez son mayores las cosas que podemos hacer con la utilización de un ecógrafo y el tratamiento del dolor no escapa a esto, ¿sí? La Escuela de Anestesia Regional de Nueva York, que es una de las más entrenadas, ellos capacitan mucho a los fellows y a los residentes de emergencias de Estados Unidos y ellos dicen que aproximadamente el 87% de los residentes de emergencia y de los fellows de emergencia, cuando terminan su especialización, en un 87% están capacitados de hacer un bloqueo regional guiado ecográficamente. ¿Bien? Es decir, se hace en el shock room. Un procedimiento que estaba nada más que reservado sí, para los anestesistas porque lo hacían guiado a través de radiofrecuencia, hoy por hoy se puede aplicar tranquilamente en las salas de emergencia. ¿Sí? Piensen ustedes que si nosotros estamos entrenados para hacer una colocación de un acceso venoso central, de un catéter de diálisis bajo guía ecográfica, porque tengo la capacidad, porque tengo la curva de aprendizaje de poder canalizar, en este caso una vena, a través de la guía ecográfica, canalizar un nervio, no sería ningún problema, ¿no? De hecho, vamos para allá. Alivio del dolor en fracturas y dislocaciones, sobre todo drenaje de abscesos y curaciones de lesiones que requieren de una limpieza profunda, es decir, esto de mi paciente por ahí no tiene necesariamente que terminar en un quirófano con un ayuno. Si lo necesitan en el momento puedo hacerle un bloqueo ecográfico o guiado por ecografía y en reducción de fracturas cerradas y luxaciones. El analgésico universal es la lidocaína al 1% y lo voy a calcular 0,4 mililitros kilo si no tiene epinefrina y 0,7 mililitros kilo con epinefrina. Procedimiento, la realidad es que no parece ser algo muy difícil, como les digo, no deja de ser un procedimiento ecoguiado. Lo que tengo que hacer es posicionarme con el transductor, generalmente es un transductor planar, ¿sí? En el eje corto y fíjense acá. A saber, los nervios generalmente no están a más de 3 centímetros de la piel, ¿sí? Por lo tanto, generalmente están superficiales, a veces nos pasa que por ahí vamos a hacer un acceso venoso central y por ahí incluso la vena está mucho más profunda, puede llegar a tener hasta 4 o 5 centímetros. Los nervios generalmente están más superficiales y generalmente, o los que a nosotros nos interesan para provocar el bloqueo regional, están siempre rodeados de estructuras vasculares. Vena femoral, arteria femoral, nervio femoral, ¿sí? Lo que hago es, como les decía, eje corto, me localizo en una de las porciones distales del ecógrafo y lo que hago es una anestesia perinerviosa. Es decir, la cantidad de mililitros que de acuerdo al peso lleva mi paciente, lo que hago es con un movimiento, este famoso movimiento de abanico, aspiro, infiltro, retiro un poquito, vuelvo a acomodar, ingreso, aspiro, infiltro y voy haciendo la anestesia regional. ¿Bien? Fíjense que si tenemos mucha intervención o ayudamos mucho a los traumatólogos por ahí en las reducciones de las luxaciones en la guardia, aprovecho el propofol que le hice al paciente y puedo intentar también un bloqueo en la zona, ¿no? No, digo, aprovechar que lo sedé al paciente, aprovechar que lo llevé a un nivel de sedación al paciente con el propofol y como está dormido, aprovechar claramente con el consentimiento informado previo y todo lo demás, ¿no? No vamos a andar de buena ahí a pincharlo y... ¿Ya? Bien. Y ya como para ir finalizando, metoxiflurano, un gas volátil que se había empezado a utilizar hace mucho tiempo, es un metralogenado,
se utilizaba como anestésico inhalatorio, pero en la década del 60, pero tuvo que ser suspendido porque daba increíble nefrotoxicidad. Los pacientes salían de la anestesia en insuficiencia renal aguda y muchos fallecían por este tema. Sin riñones, pero con un excelente tratamiento anestésico. Porque los pacientes se demostraba que a lo largo no tenían dolor y no requerían de refuerzo o de un plan analgésico. Lo que sí requerían de un trasplante renal. ¿Qué es lo que sucedió acá? Bueno, se hizo un estudio, ahí está, que se hizo, si mal no recuerdo, en Europa, no, se hizo, no les quiero mentir, Nueva Zelanda, ahí está. Ingresó la cantidad de pacientes del N utilizado fueron 300 pacientes. De estos 300 pacientes, 270 fueron adultos y el resto fueron pediátricos. El nivel de clasificación fueron heridas o traumas en realidad de leves a moderado, en donde la mayoría eran fracturas, laceraciones de la piel, pero no traumas muy grandes. ¿Bien? Y lo que hacían que era administrar, fue un estudio un aleatorizado, doble ciego, donde utilizaban este aerosol, ¿sí?, que contiene 3 mililitros de esta solución y un placebo. ¿Qué es lo que vieron? Que más del 85% de los pacientes mejoraron con el uso de este éter. Porque lo que hacían era, algunos le administraban el éter inhalatorio, ingresa por vía respiratoria, está inmediatamente en la circulación, y a otro grupo le daban un placebo. Bien, evaluaban la respuesta al dolor 5, 10, 15, 20 minutos y con eso compararon el estudio. Los pacientes que recibieron el éter se beneficiaron del dolor, tuvieron efecto analgésico a los 5 minutos. Bien, y los que no lo recibieron, o sea, los del placebo, después de los 20 minutos. Bien. En Argentina, es un cuento que por ahí ya lo escucharon, está aprobado por ANMAT, lo buscamos, pero no hay ningún laboratorio que todavía no. Y es muy barato encima. Bien, o sea, está aprobado por ANMAT, pero no hay ningún laboratorio que se dedique a hacerlo para utilizarlo. En Europa, si ustedes ven, no sé si alguna vez vieron en Europa algún partido de fútbol, por ejemplo, de la Liga Europea, cuando los jugadores sufren un trauma, no sé si alguna vez lo vieron hacer como una inhalación. Yo lo vi una vez, pensaba que era salbutamol, pero no, lo que le están dando es un analgésico. ¿Bien? Sobre todo a nivel trauma, en donde tenemos pacientes jóvenes sin patologías que no pueden llegar a tener ningún tipo de efecto adverso, que generalmente lo que son inhibición del sistema nervioso central en cuanto a la ventilación, o sea, disminuyen la respuesta ventilatoria, pueden generar bradicardia y hipotensión arterial. En un paciente joven que está jugando un partido de fútbol, por ejemplo, claramente es un efecto que no va a ser perjudicial. Entonces, como para ir finalizando, el dolor debe ser evaluado antes y luego del tratamiento farmacológico. No tan solo tengo que evaluarlo, sino que tengo que registrarlo en la historia clínica. Es importante que nosotros, en nuestra evolución médica, constatemos cuál es el dolor del paciente. Y a lo largo de las evoluciones que